Cuando entró la guerrilla a este pueblo, yo me encontraba aquí con los hijos y oí que llegaba mucha gente por esta entrada, entraba mucho personal armado. Entonces salí a la puerta y me dijeron que era mejor que me saliera aquí de la casa y les dejara abierto el portón porque ellos necesitaban eso. Por allá hasta por ahí a las 11 de la noche llegaron el avión fantasma y los helicópteros estuvieron hasta las 11 de la mañana. Eso está cuando ellos estaban saliendo, ya de pronto uno llamó allá y dijo que si el puesto lo habían destruido. Entonces les dijeron que no, que faltaba meterle otro cilindro para acabarlo de destruir. Qué tristeza. Y al ratico llamaron y le metieron el otro cilindro. Toda la casa que nosotros teníamos era así, en madera. Las puertas eran también en madera y esas puertas eran unos balcones que daban de frente a la cancha. Entonces, en el segundo piso podíamos tener una vista tanto de la cancha como de la parte del lado donde está una bajadita. Nosotros estábamos ubicados en este lugar cuando sucedió la toma guerrillera. Yo estaba con uno de los muñequitos que más me gustaba cuando era pequeñito, un elmito, con el que andaba para todo lado. Y lo que más recuerdo de ese lugar es la cera con la que limpiaban el piso. Y ese olor a cera es lo que más recuerdo. Que tú por donde caminabas en la casa olías eso. Y ese olor trae muchísimos recuerdos, muchos recuerdos de cuando estaba pequeño. Y eso es una de las cosas más preciadas que guardamos, es el artículo de un periódico local que habla sobre la toma guerrillera. Este es el cuartel de la policía después de que pues, lo destruyeron con cilindros bomba. Y estas son las casas que hay al lado del cuartel, también todas quedaron destruidas pues, después de la toma guerrillera donde estaba pues, el Frente 21 de las FARC. Vamos para Playa Rica, corregimiento del municipio de San Antonio. Si la vía está buena, más o menos podemos tardarnos entre 4 y 5 horas en llegar a playa. Y ahí en playa nos vamos a quedar en la casa de los tíos, la tía Fabiola y el tío Florindo. Entonces ya estamos listos. Buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Me haces un favor? ¿Me regalas un tiquete para Playa Rica? Muchas gracias. Gracias. Bien, tía, pues un poco cansado, sí señora, y estaba como malita la carretera, pero pues gracias a Dios llegamos. Gracias, tía, muy amable. Como 6 horas me eché de viaje más o menos. Yo viajé ayer también y fueron 5 horas. ¿También? Sí, estuvo como complicada la carretera. ¿Y el tío? Bien. ¿Dónde anda? Está por allá. Ah, bueno. Ah, está en la sala. Ah, bueno, listo. Como por ahí tipo 6 de la tarde cuando llegó mi nieto corriendo y me dijo, abuelita, llega harta policía, pero vienen muchos policías chiquiticos. Él decía, los chiquiticos que él quería decir eran jóvenes, niños. Yo le dije, uy amor, es la guerrilla.
Inmediatamente yo corrí, cogí el teléfono y marqué al comando y les dije, ahora sí es verdad, ahora sí es verdad, ahora sí es verdad. El día de la toma aquí no habían sino 12 policías, porque casi siempre mantenían 15, pero salían dos de permiso o el otro no estaba. Bueno, en el momento de la toma quedaron 11 nomás enfrentando y otro no pudo salir de donde había quedado porque los otros estaban de permiso, entonces fueron esos policías los que realmente hicieron frente. Aquí en la garita quedaron unos patrulleros jóvenes con uno que de ya más experiencia, que fueron casi todos los que repelieron todo el ataque por este lado, y allá pues los otros resultaron 2 heridos, a uno que el fogonazo de un cilindro le quemó la cara, otro resultó herido afortunadamente fue un rasponazo, y ese día también resultó herido, ya al día siguiente herido un profesor. Doña Ángela, cuéntenos qué sensación se vivía en el pueblo antes de la toma guerrillera, cómo estaba la gente, cómo estaba el ambiente dentro del pueblo. Toda esa noche que estaba haciendo. En el Pueblo Nuevo. No tuve oportunidad de salir porque, como te cuento, hacia el lado de la escuela había guerrilla, hacia afuera había guerrilla. ¿La escuela de la parte de arriba o la Graciela escuela Pinilla. parte de abajo del Entonces, pueblo? yo vivía así como en un sótano y así había los baños de la escuela, se podía mirar para allá. Yo no podía ni salir al baño porque me veían y era el terror más inmenso que yo decía, no, a mí me van a llevar. Bueno, yo duré un año acá después porque pues yo tenía que enfrentarme, era la inspectora del pueblo. El Estado completamente me abandonó, a mí no me trasladaron. Era una civil más que poco importaba lo que le pasara, sin poner en cuenta el riesgo en que yo quedaba. Ya la guerrilla hacía reuniones, ellos eran los que mandaban, y le decían a la gente, la inspección para los chismes, para las cositas, pero lo otro lo solucionamos nosotros. Y era como doloroso ver cómo el pueblo siempre acudía a ellos. Muy bien, chicos, mi nombre es Juan Sebastián Cañón, soy comunicador social y periodista de la Universidad del Tolima, y el día de hoy vamos a hacer un taller sobre periodismo, sobre narrar esas historias que todos ustedes, pues me imagino que tienen que contar del pueblo. Ok, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Cada uno de ustedes... Muy bien, vamos a entrevistar a una persona. Como la policía. Algo más o menos así. Vamos a entrevistar al compañero, ¿listo? Exactamente, como si fuera un noticiero. Vamos a entrevistar, ustedes van a jugar a ser periodistas, ¿sí? Se van a poner en los zapatos de un periodista, van a empezar a preguntar. Para nosotros los periodistas lo más importante es conocer los hechos, es conocer lo que es, pues valga la redundancia, lo que sucede, ¿sí?, dentro de la vida cotidiana del lugar donde vivimos. Uno puede preguntar lo que... Exactamente, entonces hoy vamos a hacer un ejercicio de entrevista y la idea es que entre ustedes se pregunten cuáles son esas historias más importantes que pasan en playa, que nos cuenten qué es lo que sucede comúnmente aquí, cómo vive la gente, qué hacen normalmente un día como hoy, qué hacen un sábado ustedes, por ejemplo, a esta hora, si juegan fútbol, si van a la catequesis, si van a la misa o se quedan en la casa viendo televisión. ¿Cuáles son esas cosas? La parte cultural del pueblo, quiero que me cuenten. Esta es la casa donde yo vivía. Tengo buenos recuerdos con mis amigos. Nos tirábamos desde la parte de arriba de esta calle hasta acá abajo en triciclos. La casa que ustedes ven en este momento no es la casa original, pues lo que había antes, sino que está remodelada. La noche de la toma guerrillera, nosotros pues estábamos ahí en la casa, nosotros vivíamos ahí en el segundo piso. Estaba con mi abuelo, con mi abuela, con mi tío Jota y mi tía Ineida. Más o menos como a las 6:30, 7 de la noche, Jota bajó al primer piso y vio cómo la guerrilla estaba descargando los cilindros bomba aquí en la cancha del pueblo. Entonces él se devolvió y nos dijo pues que teníamos que salirnos de la casa, pues, porque la guerrilla estaba descargando los cilindros y pues que era inminente pues que iba a haber una toma guerrillera aquí en el pueblo.
Entonces, nosotros íbamos a salir de la casa y en ese momento pasó el avión fantasma y empezó a disparar. El avión fantasma le dispara a lo que sea, lo que se mueva, no distingue entre niños, jóvenes, ancianos, si son guerrilleros, si son policías. El avión fantasma no distingue nada de eso, o sea, pasa, dispara y a lo que le dé. Entonces, el problema era que nosotros pues vivíamos en esa casa y la casa era de madera y las tejas eran de zinc. Entonces las balas, el calibre de la bala del avión fantasma podía atravesar fácilmente la casa y en el momento en que el avión empieza a hacer las ráfagas, nosotros nos cubrimos de las balas metiéndonos debajo del comedor. Después de que el avión se fue, nosotros salimos de la casa y nos metimos en la casa del lado, la casa del vecino, que es una casa de concreto. Recuerdo muy bien que al entrar a esa casa, entramos a una habitación y en esa habitación había un Benjamín, un bombillo que se movía de un lado al otro. Debajo de ese Benjamín habían 2 camas. En esas camas estaban 2 niñas con las que yo jugaba cuando era pequeño y estaban llorando. Y le decían al papá que pues en algún momento se iban a tener que morir. Nosotros nos quedamos esa noche ahí en la casa escuchando pues todo el estruendo de las metralletas de los guerrilleros que estaban disparando desde la montaña del frente y le estaban disparando a los policías que estaban en la garita de la parte central del pueblo y estaban disparándole también a los que estaban ahí en el cuartel. A la mañana siguiente, eran casi más o menos como las 7 de la mañana más o menos, nosotros salimos de la casa, íbamos hacia la casa de la señora Teresa Escobar. La casa de la señora Teresa queda un poco más arriba de la cuadra de aquí y cuando íbamos a la mitad más o menos de la cuadra, el avión fantasma volvió a aparecer. Volvió a aparecer y empezó a dispararle a todo. Ya habían unas casas, a esa hora ya habían casas de esta parte, ya habían unas casas destruidas y empezó a pasar el avión fantasma y empezó a dispararle, pues como dije antes, a todo lo que se mueva. Nosotros estábamos afuera y nosotros nos recostamos en las paredes de la casa. Algunas casas tienen unas salientes y esas salientes pues nos cubrían un poco de las balas. Entonces mi tía Eneida empezó a golpear durísimo una puerta mientras estábamos pues ahí recostados en la pared y nos abrieron esa puerta. Un poco después, tal vez pasó que una hora y media desde que entramos ahí a ese segundo piso, volaron el cuartel, le pusieron cilindros al cuartel que queda más o menos a una media cuadra de lo que era mi casa, hacia una media cuadra hacia la derecha quedaba el cuartel. Ese cuartel pues lo volaron casi como al mediodía más o menos, lo destruyeron casi en su totalidad, ¿no? El edificio hoy en día está pues herido. Mis recuerdos llegan hasta ahí, yo me acuerdo precisamente hasta ahí. Mi familia cuenta que después de que se acabó la toma guerrillera, nosotros nos fuimos en el último bus que salió ese día de playa, más o menos un bus como a las 5 de la tarde. Regresar a playa después de tantos años genera pues una gama diferente de sensaciones, ¿no? Sobre todo en el tema de cerrar heridas, de poder cerrar algunas heridas que quedaron abiertas, no solamente con el paso de la guerra, sino con la ausencia de no poder estar en el lugar donde nací. Por eso, luego de tantos años y después de haber estudiado comunicación social y de ser periodista, una de las grandes alegrías que uno tiene después de todo este proceso es poder enseñarle a las personas de aquí, de playa, a narrar sus propias historias. Por eso creo que talleres como el que hicimos sobre narrativas periodísticas es importante para las personas del pueblo. Es importante para que los mismos niños desde muy jóvenes empiecen a narrar las historias, porque no solamente podemos narrar historias de violencia dentro del pueblo, sino también podemos narrar historias que suceden en la vida cotidiana del pueblo, en la parte cultural, en la parte de la vida que sucede dentro de playa. Y es gratificante poder enseñarle a la gente que me vio crecer, a las personas que ahora están viviendo aquí, cómo pueden narrar esas historias y cómo podemos visibilizar un pueblo que muy pocas personas conocen como Playa Rica.